Fíjense ustedes, en El Salvador, la Constitución de la República prohíbe la reelección inmediata según el artículo 75. Sin embargo, el máximo tribunal salvadoreño permitió a Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, optar a otro periodo presidencial inmediato, porque la Constitución prevé que, que el presidente puede optar a otro periodo, pero después de haber pasado otro candidato y otro presidente de por medio. En otros países es normal y es constitucional esto de la reelección inmediata. Por ejemplo, hay casos como, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, ahorita con Vladimir Putin, Venezuela, por ejemplo, hay reelección inmediata. Pero en el caso de la Constitución de El Salvador está prohibido que sea así. Es una decisión de, las estructuras estatales salvadoreñas. Eso no sería problema si estuviera dentro de la Constitución. ¿Qué hizo entonces Nayib Bukele? Solicitó ante el máximo tribunal consideraran esta situación y el máximo tribunal le concedió. Algunos piensan que debió haber pasado por una decisión parlamentaria, que incluso debió haber pasado por un referéndum popular. Sea como sea, en este momento movimientos populares, sindicales y sociales expresaron su rechazo al segundo periodo presidencial de Nayib Bukele, que se instalará este sábado, 1 de junio. Las organizaciones consideraron su candidatura de inconstitucional e ilegítima tras la Sala Constitucional a fin del gobierno, y el Tribunal Supremo Electoral habilitó su inscripción como candidato en los comicios generales, pese a la prohibición constitucional. Por tanto, llamaron a los países vecinos a reconocer el nuevo gobierno y prevén realizar movilizaciones de repudio en la capital. El bloque de resistencia y rebeldía popular manifestó su preocupación por el acuerdo de reforma al artículo 248 de la Constitución, el cual permitiría al oficialismo cambiar la Carta Magna de acuerdo con sus intereses. Pero antes, por supuesto, de seguir desarrollando este tema, vamos a recordarle que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta, pero vamos a colocarla de nuevo para que otros participen. En El Salvador, parlamentarios, grupos sociales y familiares de encarcelados por el estado de excepción rechazan la toma de posesión de Nayib Bukele, tal como le dijimos, a la presidencia de El Salvador por inconstitucional, porque está violando los derechos humanos y además hay crecimiento de la pobreza. Entonces, ¿qué está ocurriendo en El Salvador? Pusimos 4 opciones. Número 1, una dictadura disfrazada. Número 2, terrorismo de Estado. Número 3, un gobierno de élites. Y número 4, que favorece a intereses. Cualquiera de las respuestas que ustedes, bienvenida, porque después vamos a hacer una evaluación de ellas. Pero pueden seguir participando también en estas cuentas en X, @TelesurTV, @EnElMundoTelesur y @GuillermoTelesur, porque más adelante vamos a revisar todas esas respuestas y vamos a ubicarlas en un contexto para ver cuáles son las tendencias que ustedes están marcando. Pero por supuesto, vamos a avanzar con nuestros invitados para esta noche. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ambos esta conversación. ¿De acuerdo? Vamos a presentarles primero a César Villalona, que es economista y analista, nos acompaña desde San Salvador, El Salvador. Vamos a ver si está Héctor Villalona. Y Natalia Elefanta, internacionalista, graduada en Relaciones Internacionales. Ella fue compañera de estudios en la Escuela Interamericana del actual presidente y de varios de los actuales ministros. Nos acompaña también desde, ¿de qué parte nos acompaña? Desde San Salvador también. Así que tenemos aquí la oportunidad de compartir con 2 ilustres invitados salvadoreños y aparentemente con posiciones confrontadas. Vamos a ver si es verdad y eso será muy útil para profundizar más en el conocimiento de esta realidad. Vamos a empezar con la dama, justamente porque de eso se trata, ser caballeros también. ¿Cómo está usted, amiga Infanta? ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Me escucha? Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Buenas, ¿cómo le va? Nos gustaría que usted nos indicara su posición sobre esta situación que está viviendo El Salvador. Señora Natalia, nos gustaría saber cómo percibe usted, cuál es la realidad con respecto a esta protesta en torno a que consideran que es inconstitucional la reelección de Nayib Bukele.
Claro, la reelección de cualquier persona, sea Nayib Bukele o sea otra persona salvadoreña, está completamente prohibida en varios artículos de la Constitución salvadoreña que está vigente. A la fecha no ha expresado si va a convocar a una asamblea constituyente o si la va a reformar, pero sí hay comisiones de estudio que dirige, me parece que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y que estaban tratando de proponer una especie de reelección indefinida, lo cual aumenta el riesgo de invertir en el país, puesto que no hay seguridad jurídica, ya que ni siquiera el jefe de Estado respeta la Carta Magna. Muy bien, entonces, ¿por qué se dio el proceso electoral si en la Constitución no está previsto? Bien, desde el año 2021, Nayib Bukele obtuvo la mayoría calificada de representantes de diputados en la Asamblea Legislativa, y él inmediatamente lo primero que hace al tomar posesión de esa Asamblea Legislativa es remover a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia e imponer unos propios, cosa que no tenía antecedente histórico en El Salvador. Y la verdad fue un momento de shock porque también ingresó con militares en la Asamblea Legislativa, cosa que no habíamos visto desde hace décadas. Entonces él impuso a sus propios jueces en la Corte Suprema de Justicia y tenía la mayoría legislativa en el poder legislativo, valga la redundancia. Entonces ya controlaba los tres poderes del Estado y pudo solicitar como una especie de opinión de los jueces que están en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, donde ellos reinterpretaron la Constitución para decir de que sí se podía de manera inmediata, siempre y cuando el presidente y el vicepresidente no ejercieran la función durante los últimos 6 meses del primer periodo. En este caso fue desde los últimos 6 meses hasta el 1 de junio, que supuestamente Nayib Bukele no está ejerciendo la presidencia de manera jurídica, pero de facto sí lo hace y se reúne con embajadores, y de hecho empresas multinacionales como Google le visitan en su oficina, que funciona como una especie de oficina presidencial alterna. Bien, Natalia, vamos a escuchar a César Villalona a ver qué percepción tiene él al respecto. César, cuéntanos, ¿cuál es su opinión? Sí, yo coincido con lo que dice Natalia. Hubo un control primero de la Sala de lo Constitucional para que esa sala interpretara la Constitución. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos el 1 de mayo de 2021, el mismo día que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista. No se le demostró ilícito, no se le hizo antejuicio, fue una destitución inmediata. Y ese mismo día entraron 5 abogados y los juramentaron como nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, sin recibir currículum, listas, hacer entrevistas. Todo eso es ilegal. De manera que los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional que están en este momento fungiendo como tales son ilegales, fueron elegidos ilegalmente. Entonces ellos interpretaron la Constitución y concluyeron que el artículo 152, que dice que no puede ser candidato a la presidencia quien haya ejercido el cargo por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediatamente anterior. Hicieron una interpretación. Para ellos el periodo inmediato anterior no es el actual periodo de ejercicio de Bukele, sino el anterior, el del presidente anterior, Salvador Sánchez Serén. Así interpretaron el periodo anterior, pero no es así, porque es anterior al nuevo ejercicio presidencial. El nuevo ejercicio comienza este sábado, 1 de junio, de manera que es una interpretación equivocada, pero además no tienen derecho a interpretar nada, porque son ilegales. Ahora, ¿por qué Bukele no siguió el camino de la reforma constitucional? Porque en El Salvador la Constitución, para ser reformada, necesita 2 periodos legislativos. Acaban de hacer un cambio, pero me refiero en aquel momento, en el año 2021. Se aprueba una reforma a la Constitución durante un periodo legislativo con mayoría simple, que eran 43 de 84 diputados, podían ser 43,
y luego la nueva asamblea que toma posesión en el periodo siguiente, es decir, este año, surgió una nueva asamblea, tiene que ratificarla con mayoría calificada 56 votos. Pero cuando surgiera esa nueva asamblea, ya Bukele no era presidente. Bien. Entonces él no podía seguir ese camino. Además, hay artículos que son pétreos, que no pueden ser modificados de la Constitución. Entonces, bien, todo esto se hizo de manera ilegal. Bien, Villalona. Hubo recurso ante la Sala de lo Constitucional, ante el Tribunal Electoral para que no lo inscribiera, de organizaciones populares, de personas, abogados, abogadas, pero el tribunal también está controlado por el presidente de la República. 4 de los 5 magistrados responden al presidente. Villalona. Y la Sala, y la Fiscalía. Entonces, todo esto es ilegal. Muy bien, ahora vamos a sumar algunas cosas porque hay denuncias también de los familiares de los presos políticos. No sabemos si son presos políticos o qué tipo de presos son, pero que están exigiendo investigaciones ante la justicia salvadoreña. El Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos continúa luchando por la libertad de sus seres queridos, que también fueron víctimas del régimen de excepción, en un claro ejemplo del oficialismo por imponerse políticamente en el país. La organización social le exige al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión tomar medidas contundentes ante el incumplimiento de excarcelación de estos casos, que además se enfrentan a las violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles y la postergación de los juicios en cuanto a presunción de inocencia. Amiga, ¿por qué se dice que son presos políticos? ¿Cuál es el argumento, digamos, cuál es el delito que cometieron para ser señalados como tal? Bueno, aquí habría que contextualizar un poco de que desde hace más de 2 años que estamos bajo un régimen de excepción que nos ha quitado ciertas garantías constitucionales y ya creo que van más de 70,000 personas detenidas por el régimen de excepción y se han contado cientos de personas que han fallecido dentro del sistema penitenciario salvadoreño en el contexto de haber sido detenido por el régimen, lo cual quiere decir que es muy probable que personas que sean inocentes porque por el régimen el sistema jurídico está saturado y no se puede procesar a todas las personas rápidamente. Entonces es muy probable que hayan personas inocentes que fallecieron dentro del sistema penitenciario bajo custodia del Estado, lo cual el Estado tiene que responderle a sus familiares, porque las personas víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia. Luego, ¿por qué hay presos políticos? Yo también me pregunto si yo voy a ser alguien detenida por el régimen dentro de poco porque soy muy crítica y muy opositora y además lo conozco perfectamente a Nayib desde que estudié con él en la Escuela Panamericana, que se llama el Colegio Bilingüe, donde estudiamos, un colegio privado en la colonia Escalón, una zona muy exclusiva de San Salvador. Entonces yo me pregunto si yo voy a ser una persona solamente porque critico al presidente y a su gestión. ¿Por qué hay personas detenidas? Mi interpretación es que el presidente ha utilizado la persecución judicial y mediática de opositores políticos, de gente que perteneció o que pertenece y que fue funcionario público en el pasado bajo gobiernos del FMLN y de Arena, que eran los partidos de izquierda y derecha, y personas claves como el exministro de puestos claves como el exministro de Justicia o el exministro de Seguridad, me parece que es el que está detenido y que no se sabe si está vivo o muerto o en qué condiciones o dónde está. También está el exalcalde de la ciudad de San Salvador por parte del gobierno de Arena, el señor Mason, que se ve muy deteriorado cuando lo presentan ante medios para darle seguimiento a su caso por la vía judicial, generalmente de manera por videoconferencia se le presenta o cuando lo presentan ante medios. Entonces, hay personas detenidas por pensar diferente, por haber pertenecido a un partido político opositor, por haber sido críticos del régimen, y hay personas exiliadas también. Un caso que recuerdo ahorita que tengo muy presente es la ex abogada personal del presidente, ex abogada particular del presidente, Berta, que se encuentra en México asilada, me parece, y también hay personas que han fallecido, que se presume que son perseguidos políticos. El cadáver de uno de ellos fue entregado a sus familiares mientras hacíamos el conteo del voto legislativo en febrero de este año. Yo fui voluntaria para contar
los votos electrónicos de la diáspora, que es mi tema de especialidad. Y pues sí fue un ambiente muy sombrío porque sentimos que era como una advertencia del presidente para las personas que osábamos cuestionar su supuesto triunfo electoral. Bien, fíjate, ahora vamos a ver lo siguiente. El mandatario nacional Nayib Bukele justifica que el régimen de excepción se mantiene, aun cuando este método atenta contra los derechos de los salvadoreños. Fíjense que Bukele reforzó su posición sobre la seguridad en medio de datos internacionales que muestran que bajo el contexto del estado de excepción, más de 36.000 personas han sido privadas de libertad. Organismos internacionales han destacado que más de 1.000 niños, niñas y adolescentes también se encuentran encarcelados sin derecho a la libertad ni a la defensa. Igualmente se han presentado denuncias sobre las muertes de unas 340 víctimas ya identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de El Salvador. Sin embargo, Bukele, en su discurso para la toma de posesión, solo habló de los días que llamó sin homicidios, entre comillas, en el país, lo cual no se ajusta a la realidad de los ciudadanos quienes temen ser detenidos o asesinados por las fuerzas de seguridad. Pero hay más. Déjenme decirles otra cosa. Organismos internacionales se pronuncian ante las desapariciones forzadas de corta duración y desplazamientos forzados. Ahora, ¿qué ocurre con el uso de las fuerzas de seguridad? Bueno, El Salvador se posicionó en el año 2023 como uno de los principales violadores de derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción. En este contexto, un informe anual sobre la situación durante el año 2023 expresa que el mundo se preocupa debido a la gravedad, pues a partir del régimen de excepción, es el Estado el principal agente generador de desplazamiento de los salvadoreños. Con todo este escenario, estimado amigo Carlos, César Villalona, ¿podemos decir que en El Salvador existe una especie de dictadura disfrazada? Sí, yo creo que aquí hay un régimen dictatorial que se expresa de muchas maneras. Esta es una, la del régimen de excepción, la persecución política. El régimen de excepción ya no es de excepción, porque eso se aprueba para un periodo determinado corto, por ejemplo, un país afectado por un terremoto, por un ciclón, pero aquí lleva más de 2 años. Es un estado permanente y tiene varios propósitos. Uno de ellos, que no lo dicen, es utilizarlo como mecanismo de contención social. El gobierno le tiene miedo a la protesta popular, porque aquí hay un movimiento popular que se ha estado desarrollando y ha estado realizando acciones importantes, como las que van a hacer ahora este fin de semana, el sábado, aquí en el país y también en el exterior, habrá acciones de repudio a la toma de posesión de Bukele. Y lo otro es golpear a sectores populares, está metiendo preso a agentes sindicalistas, a líderes comunitarios, población joven. Entonces es un mecanismo de amedrentamiento de la población. El propio gobierno admite 15.000 personas presas sin haber cometido delitos, lo ha dicho el presidente de la República, pero siguen presas. Y manejan cifras que nadie puede avalar, porque están hablando de 80.000 personas capturadas, pero han decomisado 2.700 armas. Es decir, que estamos hablando de delincuentes, 78.000 casi que no tenían armas. Y están hablando de 16.000 celulares. Entonces son más de 60.000 que no tenían celulares. Más de 70, casi 70.000, 65.000. Y están hablando de 3 millones. Es decir, hay una contradicción entre lo que dice la policía y lo que dice el presidente en los Twitter sobre los presos. Y hay muchos indicios de que hay pactos con los grupos pandilleros para no extraditarlo, dejarle los recursos, que ellos bajen los asesinatos, que contribuyan con el partido de gobierno en las elecciones, no le apresan cabecilla, y parece, según hay muchos indicios, que hay empleo público. Entonces, aquí no hay una solución integral ni de fondo a este problema. Pero hay un gobierno que se ha convertido en represivo. Es decir, el miedo de la gente es al Estado. Cualquier persona puede ser apresada. Yo, cuando termine esta entrevista, si salgo a la calle, puedo ser capturado. Si un vecino dice que yo tengo vínculo con grupos criminales y no tengo derecho a abogado, no tengo derecho a las 72 horas y no me demuestra nada, me violan la correspondencia y nadie me va a ver si paso 3 años preso. Y la familia tiene que llevar la comida. Es toda una violación y un golpe, pero a los sectores populares. Porque los hijos de los ricos, en las colonias ricas, muchos de ellos, no todos, pero hay hijos de ricos que están metidos en hechos delictivos,
que la gente que trafica con droga, esa no está capturada. Entonces aquí se están abultando las cifras, creemos que no es real la cifra, creemos que los delincuentes, la mayoría siguen libres, que hay un acuerdo, porque hay elementos que dan muchos indicios, como investigaciones que hizo el periódico El Faro, la investigación que tenía el fiscal anterior, que lo destituyeron ilegalmente, al fiscal anterior, que estaba vinculado al partido Arena, de oposición de derecha. César, vamos a hacer una cosa, me quedan pocos minutos y a ambos les voy a pedir que pongan atención a los resultados de la encuesta que le hicimos a la audiencia y después de este resultado que analicemos brevemente cada uno de ustedes a manera de conclusión y como una opción para los salvadoreños, ¿qué salida tiene El Salvador? ¿Quién va a salvar a El Salvador? Recuerden, El Salvador tiene este problema, que parlamentarios y grupos sociales y familiares de encarcelados por estado de excepción rechazan la toma de posesión de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador este próximo sábado 1 de junio por inconstitucionalidad. Hay violación de derechos humanos y pobreza, dicen algunos. Ahora, ¿qué ocurre? Preguntábamos a la audiencia si se trataba de una dictadura disfrazada y 64% piensa eso. Es decir, 2/3 de la audiencia piensa que es una dictadura disfrazada, mientras que 13% piensa que hay terrorismo de Estado, 14% piensa que es un gobierno de élites y 10% dice que favorece a intereses, aunque por supuesto no está claro cuáles son. Natalia, brevemente, y también César, prepárate, a manera de conclusión, ¿qué salida tiene El Salvador? El futuro es poco esperanzador en términos políticos y constitucionales. Yo no soy experta en seguridad, entonces no me gusta analizar la efectividad o no de una medida que considero temporal, aunque ya es permanente la pérdida de garantías constitucionales. Están aumentando mucho las cifras de suicidios que se reportan por la vía oficial y por los medios de comunicación. Los pocos que quedan independientes, también estamos registrando un aumento bastante acelerado de las deportaciones desde Estados Unidos. Hay gente que continúa yéndose en masa de El Salvador. Antes de esta toma de posesión del 1 de junio, el presidente ha implementado un cerco militar en todo el municipio de Apopa y se han reportado capturas de personas jóvenes, pobres, morenas, y me parece una gran discriminación contra ese municipio y me preocupa mucho el bienestar de las personas que están siendo capturadas. Muchas, como decía aquí mi colega, muchas personas están siendo denunciadas de manera anónima y ahí se puede ir cualquier opositor, cualquier persona que ose criticar. ¿Quiénes nos van a salvar? Nos vamos a salvar todos en racimo, como decía el padre Rutilio Grande, asesinado por el anterior régimen militar. Y también, como nos enseñó el padre Ellacuría y nuestros santos salvadoreños en Romero, que nos indicaban que nos teníamos que apoyar entre todos, reconstruir el tejido social, buscar apoyos comunitarios entre nosotras. Estoy viendo mucha libertad de expresión bien utilizada por mujeres jóvenes salvadoreñas, por las activistas, por las abogadas, por las periodistas que están defendiendo el país. Y también solamente tenemos 3 personas de oposición en la asamblea, 2 personas del partido Arena y 1 del partido Vamos. 2 de las 3 personas son mujeres, me llama mucho la atención. Yo pienso que entre más mujeres nos estemos metiendo en los asuntos públicos, mucho mejor nos va a ir. Y invito incluso a las personas de la diáspora que tanto le aplauden al presidente, que examinen realmente los indicadores de antes y después de su gestión de gobierno, que son muy desalentadores. Gracias, Natalia. César, pocas palabras y pocos segundos para que des tu salida para El Salvador. Bueno, yo concuerdo con lo que dice Natalia. Las acciones que se requieren para la salida. Es complicado predecir el futuro, pero hay una problemática que afecta mucho a la población, que es la económica, aparte de esta represión del Estado. Porque yo creo que el Estado es dictatorial, es terrorismo disfrazado también, es todo lo que se dijo. Pero hay una problemática que la gente espera que el presidente resuelva, o el gobierno, que es la económica. Y para la gente la economía es empleo, precios, ingresos. Bien, aquí todo ha empeorado y creo que nada de eso va a mejorar. La pobreza creció de 22.6% los hogares a 27.2%, según la encuesta del 20 y la del 23, que dan datos del 19 y del 23, publicada ahora en el 24.
La canasta básica ha crecido 30%, la deuda pública pasó de 19.800 millones de dólares a más de 30.000, representa el 88% del PIB, el gobierno está asfixiado, los fondos de pensiones lo está agarrando, había una deuda con los fondos de pensiones de 5.000 millones, ya está en 10.000, ya no puede agarrar mucho, hay una problemática, están negociando con el FMI un programa de ajuste y todo eso se va a agravar, la economía no crece, no viene la inversión extranjera, y los indicadores sociales han empeorado, hasta la mortalidad materna. Nosotros tenemos muchos indicadores sociales y toda la producción agrícola se ha venido abajo. Entonces, aquí está gobernando un clan familiar empresarial, dueño de 2 empresas, que están acumulando con el apoyo de los grupos oligárquicos, repartiéndose la compra pública, entre otras acciones. No hay salida para la población. Creo que va a venir un descontento popular. Bien, César, muchas gracias por tu participación. También a Natalia, ambos han sido muy útiles para tratar de confeccionar la realidad de El Salvador. Y permítame entonces nosotros aquí, a manera de conclusión, terminar el programa. Hasta la próxima, ¿sí? Bien, independientemente de cuál sea la salida que consigan los salvadoreños en este momento, una colega que trabaja acá en Telesur me decía, bueno, la salida para El Salvador, los salvadores del Salvador son los propios salvadoreños. En ese sentido, entonces, bueno, aunque en algunos países es normal, es natural y es constitucional, totalmente legítimo, una reelección inmediata, en el caso de El Salvador, por la realidad propia de su historia, bueno, en la Constitución no aparece claramente una reelección inmediata, por lo que, como ha ocurrido en otras naciones, lo más probable es que un presidente, para legitimar su poder, deba convocar a una especie de referéndum o a una constituyente para que el pueblo participe y sean los mismos salvadoreños quienes salven al país. Y de acuerdo a esa experiencia podremos ver si esto que ocurre allá es legítimo y útil para otros pueblos en el mundo desde el sur.